Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria de la Academia Nacional de Medicina de México, este miércoles 18 de septiembre del año 2024. Damos la bienvenida a quienes se encuentran en este auditorio y a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Hoy tenemos en el programa el simposio denominado Aspectos clave de la respuesta inflamatoria en enfermedades infecciosas y no infecciosas, que será coordinado por el doctor Eduardo Antonio Ferato Osorio, a quien le damos el uso de la palabra. Adelante, doctor Ferato. Muy buenas tardes a todos los que están con nosotros y los que nos acompañan a distancia. Doctor Fajardo, gracias por la bienvenida en la aceptación de este simposio. Y como preámbulo únicamente es la importancia de hablar de la respuesta inflamatoria, de la inflamación para nosotros los que participamos en esta actividad hoy, en este simposio, pues es trascendental. Yo invitaría a todos a que pensemos qué enfermedades pueden existir en donde la respuesta inflamatoria no esté involucrada. De entrada, yo creo que nos costaría trabajo pensar en alguna, de tal manera que pensar en inflamación es pensar en todos los mecanismos que pueden estar involucrados en su génesis, pero también en la resolución de la respuesta inflamatoria y, por supuesto, en la posible resolución del problema. De tal manera que hoy tenemos a tres ponentes de primera línea que voy a presentar en este momento. Va a comenzar con nosotros el doctor Gilberto Vázquez de Anda, por supuesto, con un tema de nuevos marcadores para evaluar la respuesta inflamatoria. Posteriormente un servidor y después tendremos a la doctora Lourdes Arriaga, en donde nos va a hablar del efecto de la hipercitocinemia en las capacidades funcionales de los leucocitos, que es la respuesta proinflamatoria. Un servidor va a hablar un poco sobre lo que es la parte de la respuesta, digamos, antiinflamatoria. Y vamos a cerrar con un tema que considero que es trascendental, que es la posibilidad de conocer ya el papel que tiene la microbiota en la respuesta inflamatoria. Este me parece que es uno de los temas más candentes hoy y que por supuesto está involucrado en no solamente la génesis de enfermedades gastrointestinales, sino sistémicas. Entonces, por obviedad de tiempo y para dar oportunidad a que todos podamos discutirlo después, adelante, Gilberto. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Mesa directiva que nos acompaña, muchas gracias por la atenta invitación, doctor Ferat, gran amigo desde que éramos residentes aquí en Centro Médico Nacional y que hemos seguido nuestra trayectoria juntos en lo que fue nuestra alma mater. Bien, bienvenidos todos, académicos, académicas y estudiantes, nuestros académicos en línea también, muchas gracias por su asistencia. Pues bien, estos nuevos marcadores para evaluar la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, vamos a ver esto de los biomarcadores. Es algo más bien fortuito porque, bueno, todas estas secuencias que se dan a nivel celular, molecular, producidos por la célula, pues se hacen de manera natural, pero nosotros los traducimos como marcadores de algo que van a señalar algo. Es decir, van a marcar, se produce una señalización y va a producir un cambio o una modificación en el individuo o en su órgano de un individuo. Y nosotros al detectarlo le damos una interpretación de valor hacia lo que va a representar ese biomarcador. De tal manera que vamos a poder predecir el curso de una enfermedad, determinar una enfermedad o diagnosticarla, evaluar la gravedad, la evolución o respuesta al tratamiento, pero eso es una cuestión convencional nuestra. Si nosotros vemos, entonces, los tipos de marcadores van desde los marcadores moleculares, genéticos o los producidos, señalizaciones producidas a los genes directamente, y eso es bastante habitual, que van a formar proteínas de respuesta, y que estas van a tener ciertos marcadores o características fisiológicas o fenotipos, por así llamarlos. Entonces, todo en el cuerpo humano son señalizaciones, todo. O sea, todo lo que ustedes se puedan imaginar en condiciones normales es una respuesta a este tipo de señales.
Pues ahora, cuanto más cuando la célula se enferma o el órgano, el tejido, entonces va a mandar señales de respuesta a manera de compensación o a manera de compensación o tratar de restablecer la función. Estos marcadores podemos clasificarlos someramente en todo lo que son los mix epigenomics, que es el estudio del genoma y sus estructuras, transcripciones del RNA, proteomics, que es la formación de todas las proteínas, incluyendo las citoquinas, que son ahora las más conocidas en todo este proceso de biomarcadores, y los metabolomics, que son todos los metabolitos de esta función celular. ¿Dónde se produce o quién es el orquestador de todo esto? Bueno, pues el endotelio vascular, obvio y por obvias razones. El endotelio es el que nos conecta prácticamente a todos los órganos y que va a tener funciones específicas. De las tres primordiales que es antiinflamatorio, antitrombótico y antifibrótico, de tal manera que este órgano, el endotelio, va a estar todo el tiempo monitoreando en qué momento se desarrolla un proceso inflamatorio o un proceso necrótico o un proceso de invasión, cáncer, por ejemplo, y va a empezar a tener una respuesta a ese ente anormal en los tejidos. Aquí vemos en el ejemplo que cómo un neutrófilo va ingresando al intersticio, sale del endotelio, pasa al intersticio o directamente a la célula, bueno, no directamente, pasa por el intersticio a la célula y entonces va a empezar a tener una acción directa sobre proteínas o sobre el RNA mensajero o como respuesta a algún producto metabólico y entonces vamos a obtener esa respuesta inicial inflamatoria. Suena sencillo, ¿no? Tanto que los médicos tenemos estudiándolos en la medicina crítica por cerca de más o menos 50, 70 años este tipo de proceso inflamatorio. Nosotros en clínica, pues lo más representativo de la inflamación la vemos en la sepsis, lo que antes se llamaba síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que en lo particular me sigue gustando mucho esa clasificación antes de que la modificaran hacia la sepsis. Teníamos una respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, que era infección, porque la respuesta inflamatoria sistémica, como bien dice el doctor Ferat, no hay una infección, pancreatitis grave, aneurisma de la aorta roto, producen grandes procesos inflamatorios sin que haya necesariamente infección. Se denominaba sepsis cuando ya había un germen y sepsis grave cuando había disfunción orgánica múltiple. En la última revisión del 2016 conjuntan estas tres formas de presentación y ahora es sepsis aquel que tiene respuesta inflamatoria, una infección con disfunción orgánica. Entonces, choque séptico pues es un derivado que ahorita no le vamos a poner mucho énfasis, salvo una situación. Recuerden ustedes que la sepsis, uno de los substratos más importantes es la hipoxia tisular, y ahí eso es uno de los principales desencadenantes para la respuesta celular hacia la inflamación. Entonces, una sepsis, una respuesta inflamatoria va a condicionar cambios locales y que al irse agregando vamos a tener entonces una respuesta inflamatoria, que esto en un momento dado va a encender el metabolismo del paciente, o sea, las células se van a poner hipermetabólicas y van a empezar a tener mayor producción de CO2 y de iones hidrógeno, lo cual nos va a conducir necesariamente a una respuesta contra ese evento de hipoxia o de mala perfusión. Recuerden, es una pérdida de balance entre el aporte y el consumo de oxígeno. Una vez que se echa a andar el proceso antiinflamatorio, en automático hay señalización para que haya un proceso un proceso inflamatorio, y en automático viene un proceso que va a combatir la inflamación. Tenemos el inflamatorio en Sears, e inmediatamente tenemos una respuesta de ajuste, de acondicionamiento para combatir la inflamación y así mantenerlo regulado. Sin embargo, en la sepsis o en las situaciones graves, esto se sale de control, condicionando un proceso grave que no es posible, es desmedido.
En esta circunstancia, entonces, tenemos la infección que desarrolla un proceso inflamatorio, sepsis, que va a condicionar la respuesta proinflamatoria, que va ya sea a recuperarse o va a entrar en una fase antiinflamatoria y va a estar de alguna manera promoviendo una sepsis severa o un cuadro más grave con disfunción a todos los órganos. Cabe resaltar, como ya vieron, que tenemos diferentes formas de señalización molecular, genético, el cual, dependiendo del órgano, pues va a ser su tipo de respuesta. Esta respuesta, entonces, la vamos a tener variada, así que es prácticamente muy complicado que un solo marcador o un solo grupo de marcadores, biomarcadores, nos señalicen qué va a suceder con el individuo. Este es más o menos el promedio de la sensibilidad y especificidad de los biomarcadores predictores de sepsis, principalmente interleucinas y proteínas y otro tipo de proteínas. Vean ustedes que la sensibilidad y especificidad rondan el 70% de todos ellos. ¿Por qué? Porque es una respuesta individualizada. Nosotros queremos más o menos predecir quién tiene una infección bacteriana, quién va a desarrollar una sepsis grave, choque séptico, a través de estos biomarcadores. Pero recuerden, estos biomarcadores solo nos están diciendo qué es lo que está pasando en un determinado órgano o en un determinado sistema. No es una panacea para diagnosticar o predecir, y eso lo vemos constantemente. Si nosotros vemos para el diagnóstico de sepsis, los más comunes, procalcitonina, proteína C reactiva, tenemos la lipoproteína y otros biomarcadores, vean igual, 70% promedio de sensibilidad y especificidad. Siempre hay un 30% que se nos escapa, que es mucho para un proceso biológico. Y entonces, ¿por qué se debe esto? Fíjense ustedes que estos biomarcadores se da el proceso infeccioso y tiene mucha relación con el tiempo. Hay un continuo de desarrollo de la infección. A medida que va empeorando y se va desarrollando la disfunción orgánica múltiple, pues entonces tenemos una cascada impresionante de biomarcadores. ¿Por qué? Porque cada órgano va a contribuir con sus propias respuestas. Si nosotros agarramos al inicio de la sepsis, o incluso poco antes o antes de un insulto, veríamos cómo va a empezar a hacer esa figura de respuesta y cómo va a responder el endotelio a ello. Ahí es donde nosotros vemos el papel o el rol tan importante que empieza a jugar hoy en día el factor inducible por la hipoxia. Este factor inducible por la hipoxia, que tiene varias fracciones, pero en particular la 1-alfa, que se dedica específicamente a detectar las condiciones de hipoxia. Vean ustedes que vamos a tener estas respuestas. Cuando viene algo muy común en sepsis, que es la pérdida del balance entre el aporte y consumo de oxígeno, vamos entonces a tener un proceso inflamatorio que va a desencadenar una respuesta mitocondrial y vamos a poder detectar una disfunción mitocondrial, lo mismo que hay estado hipercoagulable y la hipoperfusión. Esto nos lleva entonces a la activación del factor inducible por la hipoxia. Este es un factor nuevo que a mí me ha fascinado porque da mucha respuesta a preguntas que teníamos de cómo es que se activaba la inflamación, de tal manera que cuando ya vemos citoquinas, ya se activó primero el factor inductor de la hipoxia. Así que nosotros vemos que esta situación o disfunción mitocondrial la vamos a encontrar que va a tener respuestas como primero, incremento de la glucólisis. Esta glucólisis obviamente es para aumentar el substrato con el cual va a trabajar la célula para la producción de ATP. Como está hipoperfundida, entonces no vamos a tener el funcionamiento adecuado principalmente de las bombas dependientes de ATP, porque no hay suficiente producción de ATP, y nos va a producir reactivos o elementos tóxicos derivados del oxígeno y de los radicales de hidrógeno, en los cuales nosotros vamos a tener esta lesión celular. Esto también va a activar entonces, este factor inductor de la hipoxia va a inducir otras señalizaciones que vamos a ver más adelante, en las cuales nos va a llevar a todo un proceso de
vamos, de inicio de inflamación, como nosotros la conocemos, por condiciones hipóxicas. Esto es, nosotros vamos a tener en condiciones de normoxia, un proteosoma va a degradar el factor inductor de hipoxia. Entonces, en casos en los que disminuye o cae la oxigenación y se produce hipoxia, por la condición que ustedes quieran, vamos a empezar a tener lesión directa de los órganos y ellos van a empezar a producir también sus propias señalizaciones. Vamos a tener una inflamación más localizada y vamos a tener diferenciación y proliferación de células inmunes. Va a promover este desarrollo de células inmunes, va a promover que haya un incremento en los receptores dependiendo del tipo de órgano o patología. Se van a incrementar los receptores a nivel de la membrana para que pueda entonces recibir o captar o magnificar la inflamación. Entonces, va a haber sobreexposición de moléculas de adhesión que nos van a atraer más células inmunes y producir también mayor daño celular. La hipoxia a nivel del núcleo, o sea, en el núcleo va a producir la activación del factor kappa beta, en donde va a haber aumento de la ferritina. Vamos a tener también estimulación de genes, los cuales, vean ustedes, va a aumentar la vascularización, la señalización para aumentar la vascularidad, para aumentar la ventilación y para cambiar o hacer un shift de un sistema aeróbico a anaeróbico con el fin de proteger o promover la energía, el ATP. Va también a aumentar la inflamación. Todo esto hace el gen. Si hay hipoxia, todo esto se activa y se activa la inflamación. Entonces, condiciones hipóxicas ya son condiciones proinflamatorias. Esto entonces va a tener dentro de estos nuevos biomarcadores entonces los derivados de la hipoxia tisular. Vamos a tener el factor inducible por la hipoxia misma, el gen 15 de la proteína interferón estimulado, ICG15, la exoquinasa 2, lactato deshidrogenasa, obviamente la que nos promueve, o sea, ante un ambiente anaeróbico, la que nos va a producir el ácido láctico, la M-oxigenasa 1, que está haciendo toda una sorpresa en esta vía, la eritropoyetina, mejor conocida como la EPO, como la hemos visto, y el factor de crecimiento del endotelio vascular. Todo esto se activa durante la hipoxia. Pero vean ustedes los resultados en este estudio de los CIOs, en donde estudió 40 pacientes con y sin sepsis, y vean ustedes que, bueno, la eritropoyetina, los marcadores tuvieron una gran dispersión, no se ve mucha diferencia entre los que tenían o no tenían sepsis. Lo mismo sucedió con el ICG15, que es un precursor del factor inductor inducible de la hipoxia. El de crecimiento vascular, ninguno de ellos tuvo ningún cambio. Lo mismo sucedió con la deshidrogenasa láctica, tampoco. Vean ustedes las dispersiones y las medianas están prácticamente en el mismo nivel. También tenemos que la exoquinasa 2 tiene, o sea, tampoco hay estas diferencias, pero si nosotros vemos, incluso en el mismo factor inductor de la hipoxia, tampoco se observa esto, excepto en la M-oxidasa 1, que en donde se ve un claro desplazamiento hacia un incremento en la expresión de esta molécula. Bien, ¿por qué se da? Si nosotros lo tomamos como diagnóstico, entonces vemos, o como predictor diagnóstico, porque este fue un estudio clínico en 40 pacientes que no tenían sepsis, y empezaron a tomar y a darle seguimiento de esta molécula, y entonces de este biomarcador, y vieron que tenía una alta sensibilidad y especificidad para predecir sepsis. Algo pues muy lógico en cierto modo. Todos los demás salieron negativos porque no sabemos cómo era la condición prácticamente de los pacientes en el momento en que se tomaban las muestras. Y podían haber roto en un momento dado el factor de la hipoxia y haber detenido el proceso inflamatorio. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que al inicio un factor de M-oxidasa 1 elevado, el paciente es de elevado riesgo para sepsis.
Los biomarcadores que expresan disfunción mitocondrial, entonces, por la hipoxia observada en la sepsis, como es el factor inducible por la hipoxia 1-alfa y sus derivados, parecen tener múltiples vías que detonan el proceso inflamatorio en sepsis. Muchas gracias. Gracias, Gilberto. Para dar continuidad aquí, vamos a platicar sobre el agotamiento celular. Pero creo que no está proyectando. Bueno, vamos a hablar ahora sobre algunas partes de la respuesta, la otra parte de la respuesta inflamatoria. En este caso vamos a hablar sobre la respuesta antiinflamatoria o la respuesta compensadora, que ya también Gilberto lo comentó en forma general, y después la doctora Arriaga va a hablar sobre la hiperinflamación, pero estos aspectos clave que consideramos son importantes. Entonces, por supuesto, recordar que inflamación se toca el tema desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya el mismo Hipócrates habla sobre el término edema, y él se refiere a la inflamación como el inicio del proceso de la curación. Celso, antes de Cristo, acuña el término de los signos de la inflamación, que son calor, rubor, edema y dolor, y posteriormente Galeno agrega la pérdida de la función. Entonces no es un término nuevo, es una cosa que ya se conocía desde tiempo. Y más adelante el doctor cirujano John Hunter habla sobre la inflamación como que no debe considerarse como una enfermedad, sino un saludable mecanismo encaminado a recuperar el equilibrio. Para entonces ponernos en contexto de lo que es la inflamación, siempre se ha hablado de ella, Y hablando un poco más acerca de la historia natural de la respuesta inflamatoria, no solamente los procesos infecciosos tienen infección, ya lo dijo el doctor Gilberto, sino cualquier padecimiento en términos generales puede tener inflamación, si hablamos en forma aguda o en forma crónica, si estamos hablando de transmisibles o enfermedades no transmisibles. En este caso, como ejemplo general, porque parece que es de lo más conocido, cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso que genera sepsis, se rompe la homeostasis y se genera entonces la posibilidad de una respuesta de hiperinflamación que nos puede llevar a la falla orgánica. No vamos a hablar de ello, pero lo que sí podemos decir es que esta puede llevar a la muerte, pero de manera paralela suceden cambios también en forma contraria, que es la respuesta antiinflamatoria, que tiene duración de días a semanas y que esto nos puede llevar a la recuperación de la homeostasis. Pero lo más importante de todo es que en ocasiones existe una desregulación inmune que nos lleva a una inflamación persistente con catabolismo crónico, disminución de citocinas, disminución de la fagocitosis, y es a lo que se le ha llamado el agotamiento celular. Es un término muy general y considero que no es realmente un agotamiento celular, sino es el cambio de función de la célula hacia otras actividades y que no necesariamente dejan de funcionar o se agota la célula. Sin embargo, esto nos va a dar lugar a infecciones oportunistas y lamentablemente esto nos puede llevar a la muerte de los pacientes. Ahora bien, en este sentido, quiero mostrarles aquí la distribución histórica de la mortalidad de la sepsis. Y no me dejará mentir Gilberto, cuando en un momento se estudiaba la mortalidad en sepsis, se analizaba la mortalidad en la terapia intensiva o en las habitaciones de los pacientes hospitalizados. Y vean ustedes, era alta, después descendía la mortalidad y decíamos, qué bien, nuestro paciente salió muy bien. Pero cuando egresaba el paciente de la terapia, encontrábamos una mortalidad incrementada, que esto no nos dábamos cuenta realmente que sucedía, pero sí sucedía. Finalmente, al seguir la evolución de los pacientes, la mortalidad notábamos que incrementaba nuevamente a los 30 días y posteriormente a los 90 días y posteriormente la mortalidad
al año, a los 2 años y a los 3 años se incrementaba en 15% y 6%, como vemos acá. Y la sepsis no es un problema menor. La sepsis es responsable del 40% de los reinternamientos en los 90 primeros días del egreso, es responsable de 1 de cada 5 muertes en el mundo actualmente, con mayores costos, y además representa una mayor amenaza que el cáncer. Y esto ya es decir mucho, por lo que nosotros entendemos que hay alteraciones cognitivas en los pacientes, y sí lo vemos, el paciente que supera una sepsis puede tener frecuentemente alteraciones del conocimiento, puede haber demencia y depresión, alteraciones cardiovasculares, falla renal, etc. De tal manera que vale la pena recordar al padre de la medicina, Sir William Osler, que dice que, excepto en pocas ocasiones, el paciente parece que muere de la respuesta a la infección más que una infección misma. De tal forma que, abordando ya concretamente lo que es la inmunosupresión asociada a la sepsis o a lo que se le ha llamado el agotamiento celular, recalco lo que nosotros podemos encontrar, que es el incremento de moléculas inhibitorias, particularmente PD1, del que me voy a referir. Hay disminución de la cantidad de linfocitos a expensas de apoptosis, pero también hay disminución de la producción de citocinas proinflamatorias. No tocaré este tema, lo tocará la doctora Arriaga. Hay disminución de las moléculas coestimuladoras, disminución de la diversidad del receptor de células T y sobre todo también disminución de las moléculas de clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad, del que también voy a hablar en 2 láminas. Pero lo más importante es que esta disminución de esta molécula de R puede dar lugar a la disminución de la capacidad de combatir infecciones secundarias, que son el coco de los médicos en las terapias intensivas y en los hospitales, no me dejará mentir el doctor Carrillo Esper, en donde estamos enfrentando microorganismos que son oportunistas y que se presentan por estas alteraciones y estos cambios en las funciones de las células del organismo. Y PD1 es una molécula que no es nueva. PD1 se conoce desde hace muchos años, de hecho fue el motivo de investigación del doctor Honjo, Premio Nobel de Medicina en el 2018, y que ha estudiado el cáncer y que gracias a sus investigaciones derivó en los nuevos monoclonales que se dan ahora para el tratamiento contra el cáncer. De tal manera que esto nos lleva también a entender que en la sepsis también suceden, por supuesto, los fenómenos inflamatorios, y en los padecimientos oncológicos hay una respuesta inflamatoria crónica en la que obedece, por supuesto, un estado de inmunosupresión al que podemos llamar algo similar a este agotamiento de la función celular. Pero gracias a estos estudios del doctor Honjo podemos saber que sí, PD1 es responsable de cosas negativas, pero también está involucrada en la respuesta inflamatoria, y en modelos experimentales PD1 favorece la tolerancia al sistema inmune. Quiere decir, y para los jóvenes que están acá con nosotros, por supuesto, PD1 no es la molécula mala de la película, sencillamente PD1 nos defiende todo el tiempo de situaciones estresantes, de tal manera que no generamos autoinmunidad gracias a PD1, y estas autoinmunidades específicas son gracias a la acción de la expresión de PD1. En ratones específicamente, que disminuye la expresión de PD1, sí se puede generar cardiopatía dilatada, y se sabe ahora que el incremento de la diabetes mellitus en estos modelos de ratones se debe a la disminución, entre otras cosas, de las moléculas PD1. Y en estudios preclínicos de modelos con sepsis, específicamente en modelos múridos o en líneas celulares, se sabe que en estos casos, en sepsis inducida, el análisis de PD1 nos muestra que el incremento de esta en neutrófilos altera la fagocitosis y disminuye la producción de mediadores inflamatorios, especialmente expensas de TNF-alfa. El aumento de la expresión de PDL1 en células epiteliales intestinales incrementa la permeabilidad del ileum. Y esto es una de las situaciones que hoy pueden empezar a explicar por qué tenemos esa traslocación bacteriana en situaciones no infecciosas inflamatorias como la pancreatitis aguda y otras condiciones inflamatorias que después degeneran en sepsis en el paciente hospitalizado. Lo mismo que el incremento de PD1 se ha asociado a daño pulmonar y hepático en modelos humanizados de ratón. Y en modelos múridos de sepsis, la disminución en la expresión de PD1, de PDL1, puede incrementar la sobrevida.
Esto llevó a los estudios de analizar en pacientes con sepsis la expresión de PD1 y lo que observamos, por ejemplo, en relación a la sobrevida en esta lámina, aquellos pacientes que sobreviven expresan menos cantidad de PDL1 en monocitos en los primeros días de la sepsis. Lo mismo sucede en los casos de pacientes que no se infectaron con respecto a los que se infectaron. Las infecciones muestran un incremento en la expresión de PD1, lo mismo con el ligando de PDL2, que es PDL2, que es un ligando de PD1. En las pacientes que se infectaron, incrementaron su expresión. Y aunque este es un reporte ya de años, lo que podemos ver es que se ha continuado la investigación en relación a esta molécula inhibitoria y en estudios de fase 1, en donde se analiza un monoclonal anti-PD1, lo que se observa en esta lámina derecha es que se va incrementando conforme la dosis del medicamento se incrementa y conforme los días transcurren, cómo se incrementa la cantidad de linfocitos. Pero una de las cosas más interesantes es que la administración del monoclonal anti-PD1 lo que hace es que se incremente la expresión de moléculas DR conforme los días transcurren, y esto tiene implicaciones en la capacidad de defensa del organismo. Aquí, en una publicación relativamente reciente, también es un ensayo clínico en donde se analiza el efecto del monoclonal anti-PD1 en los pacientes, y esto es muy interesante porque en situaciones oncológicas y para los que a ellos se dedican saben que los efectos colaterales de los monoclonales como PD1 son intensos, y esto se ha visto entonces como una limitante a veces para utilizar estos medicamentos. Sin embargo, en casos de sepsis, lo que se ha visto es que no inducen fiebre, no inducen un choque y además no generan hipercitocinemia. Lo que sí genera es incremento en la expresión de DR, como vemos aquí en el tiempo, a 2 dosis diferentes de estos anti-PD1, y sobre todo a la dosis más baja el incremento de DR es mucho más evidente. Y esto yo les voy a mostrar una lámina de una publicación que hicimos hace mucho tiempo, porque a nosotros nos interesa el estudio de la respuesta inflamatoria, especialmente al análisis de las moléculas DR, y aquí les mostramos cómo se analiza la expresión de DR en los pacientes que murieron y se observa una diferencia estadísticamente significativa con respecto a los que sobrevivieron en el caso de sepsis. Pero no solamente en los casos de infecciones bacterianas se observa esto, sino que recientemente nosotros observamos en el caso de la pandemia, en el contexto de la pandemia, cómo la expresión de moléculas DR se encontraba significativamente reducida con respecto a aquellos que sobrevivieron. De tal manera que este fenómeno de la respuesta antiinflamatoria a través de esta inmunosupresión es clara. Pero ¿qué implicaciones pueden tener? Porque aquí lo importante es, las moléculas bajan, suben, pero en nuestros pacientes y sobre todo los que somos médicos y somos cirujanos, y nos interesa saber qué podemos eventualmente hacer o qué podemos esperar. Aquí les muestro algo que sí se reporta recientemente y hay el uso de ciertas moléculas que pueden ayudar a incrementar la expresión de, en este caso, DR. Una de ellas es el factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos y otro de ellos es interferón gamma, y en este concretamente el uso de interferón gamma en pacientes con sepsis disminuye el número de puntuación de SOFA en los pacientes estudiados, pero también entonces el interferón gamma aumenta la expresión de DR, y esto lo podemos ver en estos que representan cada línea, cada uno de los pacientes en este estudio. Evidentemente son fases iniciales, son fases clínicas, pero con pocos pacientes, y vemos que prácticamente todos los pacientes incrementaron la expresión de moléculas DR en este estudio multicéntrico utilizando interferón gamma, y los resultados además se evidenciaron en los cultivos que se negativizaron después de la administración del interferón gamma. Para terminar, yo utilizaría, por supuesto, una revisión que se hizo el año pasado de Survive and Sepsis Campaign Research, las prioridades de investigación. Ustedes saben, seguramente la mayoría de ustedes, que
se han hecho 5 actualizaciones de Surviving Sepsis Campaign y todas han hablado acerca de cómo se tratan los pacientes con sepsis, pero la última de ellas, en el 23, hablan sobre lo que es la investigación. Y 2 de las primeras que hablan es acerca, y las utilizo yo por supuesto como conclusiones, y para cerrar mi participación, es que los huecos en la fisiopatología de la respuesta inflamatoria asociada a sepsis son muchos. Y esto no es novedad, pero debemos entender que si no estudiamos verdaderamente de diferentes formas esta fisiopatología molecular de los procesos inflamatorios en el contexto de sepsis o en el contexto de neoplasias o en el contexto de otras patologías, difícilmente vamos a poder llegar a los objetivos que queremos, que es compensar a nuestro paciente o bien incluso curarlo. Es muy importante decir que aunque tiene una trascendental importancia, la investigación en modelos animales no se puede ni equiparar ni aplicar a los humanos. Por lo tanto, necesitamos verdaderamente, o se requiere otro tipo de aproximación para el conocimiento en este rubro. Y esto es tarea que lleva a involucrarnos a todos, tanto a los investigadores biomédicos como a los que nos dedicamos a la clínica, y para eso es la aproximación de las colaboraciones, para eso es la fortificación o el fortalecimiento de lo que es la medicina translacional, para que cada vez los conocimientos de unos sean aportados a los otros y viceversa, y no se pierdan tiempos valiosísimos en todo esto. Estamos entonces aprendiendo cómo utilizar la tecnología a nuestro alcance para realizar medicina de precisión. Creo que es un concepto que se ha manejado ya en diferentes sesiones aquí en la academia y creo que esto, además de la translacionalidad de la medicina de precisión es cada vez una realidad, y para todos los que están por aquí, creo que sepsis es uno de los ejemplos entre tantos que puede hablarse de medicina de precisión, pero será solo a través de la conjunción del conocimiento de la fisiopatología molecular, a través de la investigación translacional, que se establezcan las estrategias para una medicina de precisión que contribuya finalmente a reducir la morbimortalidad, en este caso arbitrario de sepsis, pero ustedes pueden elegir cualquier enfermedad en donde un proceso inflamatorio está establecido. Les agradezco mucho y doy la palabra a la doctora Lourdes Arriaga, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias, primero que nada, al doctor Ferat por tan amable invitación para este simposio, que junto con él consideramos trascendental porque hablamos demasiado de inflamación. Aquí se aplica la palabra demasiado, como en la generación vintage, que significa de más, y desafortunadamente no la entendemos tanto. Muchísimas gracias a la mesa directiva por esta oportunidad y a todos ustedes para compartir parte de lo que en este grupo multidisciplinario y transdisciplinario con el que he tenido la gran fortuna de colaborar, en la que se encuentra el doctor Ferat, y que prácticamente, al menos para nosotros, inició el doctor Armando Isibasi, a quien sirva parte de esta presentación también como un homenaje. Gran académico, maravilloso maestro e inmunólogo, en el que hemos estado estudiando no solamente este ámbito de la línea principal de pensamiento respecto a la inflamación, sino algunos otros acercamientos como el que hoy les voy a presentar, de cómo son las respuestas de algunas células del sistema inmunológico cuando se encuentran en estas condiciones de estrés, como es la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces,
Estas gráficas resumen lo que se ha reportado en algunos estudios. Cada uno de los signos representa un estudio diferente que incluyen entre 15 y 60 pacientes, cada uno de ellos. Y como pueden ver, son varias las enfermedades que ustedes claramente pueden identificar como inflamatorias, y como ya nos había mostrado el doctor Ferat, pues tenemos, y también el doctor Anda, tenemos varios de estos clásicas moléculas proinflamatorias que se han propuesto incluso como potenciales biomarcadores, que incluyen a interleucina 6, interleucina 1 beta, interferón, que están claramente incrementadas en el caso tanto de influenza como de sepsis. También en COVID, y hoy no me voy a meter en eso, pero yo cada vez que oía esto de que aquí parece que hay un estado ciclónico asociado, pues yo decía, no, bueno, entonces, ¿qué es influenza? Ya se acabó el mundo en esos términos. Pero bueno, ciertamente en los procesos de inflamación sistémica son muchos los sistemas y por lo tanto tejidos y células que están involucrados, no solamente el sistema inmunológico. Pero ciertamente, como también ya nos lo mostraron, algo de lo que primero fuimos capaces de detectar en el ámbito médico fue esta elevación de citocinas cuando estas mediciones ya fueron posibles. Las primeras de ellas, pues como interleucina 6 y otras proteínas de fase aguda, eran de las más prometedoras, son de las primeras que se han implementado estas terapias específicas con anticuerpos monoclonales que bloquean su acción y que de hecho echamos manos de ella todo el mundo, de estas estrategias, cuando estábamos lidiando en los primeros tiempos de COVID. ¿No? Desafortunadamente no dio el resultado que esperábamos, pero todos sabemos que existen múltiples estudios que se realizaron, algunos que se reportaron, otros que ya no se reportaron, utilizando tocilizumab y otros anticuerpos que bloquean a esta citocina que se considera una de las citocinas pivote esenciales para continuar y perpetuar la respuesta inflamatoria. Entonces, hemos estudiado a lo largo de los años otros aspectos. Hoy, por obviedad de tiempo, me voy a centrar solamente en aquello que tiene un poquito más que ver con cómo se dan estas respuestas de los leucocitos cuando nos consta que hay estados de hipercitocinemia, y voy a hacer muy cortita una historia que es larga y que involucra mucha gente, a quien le pido una disculpa si no ven representado su nombre y el crédito correspondiente, pero créannos que todas las personas que han contribuido tanto en la clínica como en el laboratorio han sido fundamentales, porque lo que yo les voy a presentar es análisis que hemos realizado con muestras que obtenemos de pacientes. Entonces tenemos estos equipos multitransdisciplinarios en los cuales, por supuesto, primero organizamos correctamente nuestras preguntas, nuestros objetivos, obtenemos las aprobaciones éticas correspondientes, y para este trabajo lo que hicimos fue reclutar pacientes que fueran sujetos sanos, o que tuvieran el diagnóstico que, ojo, se hace por eliminación de respuesta inflamatoria sistémica, que ya la mencionó el doctor Anda, como es el CIRS y sepsis. En este caso, comprobada por hemocultivo positivo. Claro es que estamos dejando de lado otros tipos de sepsis, entonces esto no necesariamente va a aplicar para todas las diferentes vertientes, todos los diferentes tipos, ni de sepsis ni de inflamación sistémica, pero estos pacientes sí o sí tenían sepsis. Pueden ver aquí sus características generales, como correspondía a los que tenían falla orgánica, pues eran los que tenían estos procesos de inflamación sistémica, tanto los que tenían sepsis como los que tenían CIRS, siendo la gran diferencia clave pues tener esta evidencia de inflamación franca. Y en este grupo de pacientes
medimos las concentraciones séricas de diferentes mediadores, tanto pro como antiinflamatorios. Y como pueden ver aquí, y como se esperaba, porque además esto ya está reportado hace mucho tiempo, esta no es la parte emocionante ni original de este proyecto, estaba elevado TNF, interleucina 1 beta, interleucina 8, entre las proinflamatorias que más se destacaron. Sin embargo, también están elevadas interleucina 10 e interleucina 1 receptor antagonista, las cuales son algunas de las consideradas antiinflamatorias por excelencia y que en modelos in vitro y en algunos modelos animales se ha podido comprobar muy bien cómo son capaces de bloquear las respuestas antiinflamatorias y en algunas ocasiones dar paso a la resolución de este proceso inflamatorio y una recuperación del tejido o, en el caso de los modelos animales, de todo el organismo. Esto nos lleva a un término que se quedó pendiente, porque aquí no estamos ni en CIRS ni en CARS, estaríamos en MARS, que quiere decir que es la respuesta mixta, y que generalmente es como se enfrentan los colegas que están en la atención de pacientes a los pacientes. Porque justo todo este movimiento de sobreviviendo a la sepsis, esta campaña, viene en buena medida porque los pacientes llegan a su atención de forma tardía. No se presta atención a los signos de alarma, mucho menos si los pacientes son de edad avanzada, varios problemas que hoy no vamos a tratar, pero que en todos estos foros de discusión, como el que tuvo a bien organizar aquí el viernes pasado, Día Mundial de la Sepsis, el doctor Carrillo Esper, trataron a mayor detalle, pueden ver la grabación. Pero pues aquí me voy a concentrar en esta parte de ¿y qué están haciendo las células? Entonces, conociendo que estos pacientes tenían esta hipercitocinemia y esta hipercitocinemia mixta, no solamente se están elevando lo proinflamatorio, sino también lo antiinflamatorio, es que nos dimos a la tarea, en este caso la maestra, hoy doctora Livier Cabrera, como parte de su tesis de doctorado de entonces, a tomar células de estas personas sanas, con sepsis o con CIRS, y estimularlas ex vivo, su sangre así directa se ponía, y verificar si estas células eran capaces de producir TNF en respuesta a interleucina 6. Entonces, para quien está más interesado, obviamente en la publicación, como aquí hay algunos detalles técnicos, aquí lo que más interesa ver es que puedan ver ustedes cómo en sanos, esto es una imagen representativa, por supuesto, de varios de los pacientes, CIRS y sepsis, se puede ver en esta población que representa a los monocitos, como si no se estimulan las células, pues prácticamente no hay desplazamiento hacia la derecha, alejándose del eje, en cuanto a la producción de TNF en respuesta a esta interleucina 6. Y aquí pues sobresalen sobre todo estos pacientes con CIRS, y ustedes dirán, igual deben estar los de sepsis. Pues que no. Aquí está la tabla cuantitativa, la gráfica cuantitativa, donde claramente se puede ver cómo tenemos que las respuestas, primero que nada, no son las mismas, obviamente, comparados con sanos, son menores en los pacientes con sepsis, pero además son todavía menores con los pacientes con CIRS. Entonces, no solo tiene que ver con la respuesta inflamatoria, tiene que ver con el origen, con el desencadenante asociado a esta respuesta inflamatoria. Y como seguramente quedará más claro con la última ponencia de la doctora López Vidal, esta de interacción con microorganismos puede hacer grandísimas diferencias, por supuesto también en estos estados de sepsis. Y esto me lleva a invitarles a una reflexión temprana, y me parece ya tiempo de que quitemos, si todavía está por allí en alguien esta línea de pensamiento, que cuando pensamos en inflamación, en citocina, seguro todo se va a ir para arriba en cuanto a las respuestas súper exacerbadas, porque nos consta que en muchas ocasiones
no va a ser así, tanto en lo que involucra a los sistemas como en lo que involucra a las células de diferentes tejidos. Como esto era un estudio más hacia, bueno, las características de las células y el comportamiento, lo siguiente que quisimos saber era, bueno, a lo mejor estas respuestas diferenciales tienen que ver por el secuestro del ligando. Y es que resulta que GP130 puede llevar a secuestrar a esta interleucina 6 y entonces no vemos los efectos de esta interleucina 6 cuando la forma soluble de GP130 también está aumentada, pues porque prácticamente no la está dejando interactuar con sus receptores. Y lo que pudo ver la doctora Cabrera y todos nosotros en el grupo, pues que por aquí no era, porque los niveles circulantes de este modulador de las respuestas a interleucina 6 no estaban diferentes. Entonces, lo otro que se puede explorar, que aquí por obviedad de tiempo no les voy a mostrar, es la cantidad de receptores en membrana, tampoco veíamos diferencias, y lo otro es lo que ocurre hacia adentro de las células justo cuando ya están señalizando, la famosa transducción, lo que en algún momento, hace mucho tiempo le decíamos segundos mensajeros y ahora ya sabemos que es mucho más complejo que solo primeros, segundos y terceros mensajeros. Esta señalización se puede explorar de diferentes maneras, y una de ellas puede ser, pues viendo cómo se están activando algunos de los transductores, o sea, moléculas que sirven para ir mandando esta información y que finalmente están involucradas en cambiar el comportamiento celular. STAT3 es uno de estos transductores de señalización y cuando se fosforila, pues se espera que esté llevando esta activación y lo que aquí les estoy mostrando es cómo fuimos detectando que estuviera fosforilado STAT3 a lo largo del tiempo y si bien no hay diferencias significativas, pueden ver que es diferente entre alguien sano, alguien con CIR, y alguien con sepsis. ¿Okay? La otra cuestión que se puede explorar en señalización y sobre todo ante este resultado de, no, parece que STAT3 no está tan diferente y este es uno de los principales transductores involucrados en las respuestas a interleucina 6, fue, bueno, ¿será que otro de los mediadores en la vía de señalización, como puede ser este inhibidor que es SOX3, que lo que va a hacer es bloquear esta señalización inducida por interleucina 6, está diferente? Y la respuesta es sí. Resulta que tenemos, a diferencia de sujetos sanos, en estas células, en estos leucocitos de sangre periférica, particularmente lo que exploramos en los monocitos, una menor activación de SOX3 con respecto a los sujetos sanos. Y en este estudio no es la primera vez que ni todos los grupos de investigación ni nosotros mismos vemos esta modificación en las vías de señalización. En un trabajo previo ya de hace varios tiempo, que fue tesis de doctorado del hoy doctor Luis Ángel Flores Mejía, pudimos ver cómo había respuestas diferenciales. En este mapa de calor pueden ver en rojo cuando hay una mayor activación y en verde cuando hay menor activación, como con diferentes ligandos como LPS o estímulos como interleucina 10 o GM-CSF en diferentes vías de señalización como P38, STAT3 o STAT5. Tanto en neutrófilos como en monocitos, las respuestas no son las mismas en las células si estas provienen de personas que en ese momento habían sido diagnosticadas con sepsis a comparación de sujetos sanos. Por supuesto que en estas personas vimos estos estados de hipercitocinemia, que aquí no me voy a entretener, pero pueden ver lo mismo que les había mostrado, lo mismo hay citocinas pro como antiinflamatoria elevadas. Y aquí lo muy interesante, y ya para terminar, es que pudimos ver que en este tipo de pacientes estas células tienen deficiencia en la maduración del fagolisosoma.
Lo que se hizo, como ustedes bien saben, no solo es internalizar bacterias en la fagocitosis, sino que haya una acidificación de estos fagolisosomas para realmente poder producir bacterias. Utilizando reactivos que responden a estos cambios de pH, pudimos ver que en las células, tanto neutrófilos como monocitos, los fagocitos por excelencia de estas personas con sepsis, pues prácticamente no había diferencias con personas sanas en cuanto a qué tanto podían internalizar la bacteria, pero en la maduración sí. Y eso involucraría pues que no se es capaz de deshacerse de estas bacterias tan eficientemente, y por lo tanto mi reflexión que dejo como conclusión para ustedes es pues justo eso, que tenemos que pensar más en términos de disfunción leucocitaria o alguna otra palabra que nos guste más en español, pero que habla de que las células, por este estrés asociado a la respuesta inflamatoria sistémica, no necesariamente suben sus respuestas normalmente o las bajan, sino más bien se redireccionan. Solo me queda agradecerles su amable atención, así como agradecerle y sirva otro homenaje a nuestro queridísimo doctor Alejandro Escobar, porque hoy es su aniversario luctuoso y además vino curiosamente pertinente la fecha, porque esta es una de sus obras. A él le gustaba pintar y este es una acuarela, no es óleo, perdón, acuarela sobre papel cascarón, en la cual está representando la respuesta inflamatoria. Muchas gracias por su atención. Doctora Arriaga, muchísimas gracias por su presentación. Y con esto podemos dar inicio a las preguntas y comentarios de los asistentes y también a la distancia. ¿Puedo? Adelante, doctor, por favor. Naum Méndez. Muy interesante el simposio sobre inflamación. Sin duda alguna, creo que es un aprendizaje que está muy al día de todo lo nuevo que está saliendo y lo que está haciendo aquí también en México. A mí me gustaría hacer una pregunta a cada uno de ustedes, a cada uno de los participantes. En primer lugar, al doctor Gilberto, pues preguntarle cuál sería el marcador, el biomarcador que nos oriente realmente en un paciente con sepsis. ¿Cuál va a ser el pronóstico? Porque si habló de varios y que de pronto son útiles en la clínica, no necesariamente nos predicen un desenlace favorable o desfavorable. La segunda pregunta está en relación a pues la expresión de lo que se comentaba en la segunda plática por parte del doctor Ferat, en relación a la expresión de las moléculas de HLA, DR. Se sabe que la inflamación, sobre todo las infecciones, desencadenan precisamente la expresión de este tipo de antígenos de histocompatibilidad. Y muchas de las veces nosotros en la clínica y en investigación vemos cómo los pacientes con un proceso infeccioso intenso, meses después desarrollan autoinmunidad. Es el mecanismo del que habla el doctor Ferat, es decir, con la expresión de estas moléculas. Y la última pregunta para la doctora López Vidal sería, vimos que los ácidos biliares juegan un papel importante a nivel del colon y sabemos que en el colon pues se desconjugan, mejor dicho, los ácidos biliares primarios a secundarios y lo que encontramos en las heces es una gran cantidad de ácidos biliares secundarios, más que primarios. Pero esta conjugación se pierde, ¿en qué momento se pierde? A medida que se va incrementando el índice de masa corporal
o si hay otros factores que participen en este cambio. Gracias, doctor Nahum. Bueno, de los marcadores, para identificar el pronóstico es muy complicado. Tenemos las variables a los biomarcadores, pero por escala clínica, SOFA, Apache, QSOFA, que tienen sí ya alguna asociación que entre mayor es el valor de estas escalas, pues el pronóstico de sobrevida es menor. Si nosotros tomamos a los biomarcadores que quisiéramos ver en uno en particular o en un grupo de ellos, ¿cuál va a ser el pronóstico? Pues es complicado, como ya lo dijimos, porque el comportamiento es individual. El comportamiento de los biomarcadores viene siendo en el momento, eso es como una fotografía que se toma del paciente, de su estado inflamatorio en ese momento, pero que no refleja, lo que va a suceder con él. Nosotros lo vemos en las dispersiones de los estudios, hay gran dispersión, pero porque en el momento en el que se toma la muestra no sabemos exactamente cuál fue el cuadro completo del paciente, o sea, toda su evolución en relación a su comportamiento de biomarcadores moleculares o proteínas o genéticos. Y en la clínica, para mí, o sea, después de leer, o sea, y de vivir por muchos años con pacientes con sepsis grave, una vez que está la disfunción orgánica, estamos ante un problema muy complicado, prácticamente. O sea, lo ideal es tomarlos o tratar de estar desde el inicio del paciente. El bicarbonato es uno de los mejores marcadores que podemos ver y nos muestra mucho de lo que está sucediendo a nivel del metabolismo celular, porque a medida que se va consumiendo, esto quiere decir que estamos produciendo de manera inmediata más ácido carbónico que va a eliminar más iones hidrógeno. Ese comportamiento, no como un equilibrio ácido-base, sino como un marcador de comportamiento de la producción intracelular tanto de iones hidrógeno como de su acompañante, el CO2. Entonces, se le ha puesto muy poca atención al bicarbonato en ese sentido, pero es uno de los más prácticos que podemos utilizar en el sentido. Si ustedes ven las escalas del NEWS o el QSOFA, y bueno, también del SOFA y del Apache, todos involucran a la respiración como un parámetro, como un biomarcador. Y tiene mucho sentido, es el más inmediato de todos y es el que nos está dando un reflejo de que algo está pasando a nivel del metabolismo celular. Gracias. Gracias, doctor. Yo ahí quería ahondar un poquito con respecto a lo de biomarcadores, porque sobre todo para quien no está muy involucrada en el área, entiendo que es bien importante entender que hay biomarcadores para diferentes enfoques. Biomarcadores pronósticos era lo que hace mucho tiempo se buscaba para de forma más rápida saber si las personas realmente estaban en sepsis, por ejemplo, o era otro proceso de inflamación sistémica, cosa que aparentemente con biología molecular, Septifast y otros sistemas más rápidos que los cultivos clásicos se ha medio solucionado. La imagen y otras alternativas, como que ahí ha perdido un poco de enfoque o de fuerza el que tanto trabajar en ellos, y los que hoy por hoy son los que se están explorando más activamente son justo los biomarcadores pronósticos. Y hay dos acotaciones. Una es que varios de los estudios a lo que apuntan es pensar en paneles biomarcadores, porque ante enfermedades, procesos tan complejos, es factible que se necesite más de una exploración de uno de los sistemas.
Y hay algunas propuestas que dicen, bueno, vamos a explorar cómo está el sistema nervioso, cómo está el hígado, cómo está el endotelio, cómo está la misma respuesta inflamatoria, y entre todos podemos hacer un panel biomarcador. Funciona mejor en neonatos, probablemente porque es más fácil su monitorización, porque los tiempos son más claros en cuánto iniciaron, en qué tiempo van. Todavía no está muy claro, y uno de los graves problemas son los valores de corte, porque aunque hay muy buenas alternativas, valores de corte no tenemos para que puedan decir de aquí para arriba espántate, de aquí para abajo no tanto problema. Y lo otro, ya para terminar esta parte, para mí es el metabolismo, no solamente a nivel sistémico, sino también a nivel celular, que se puede reflejar por algunos analitos sistémicos. Pueden ser unas muy buenas alternativas, porque finalmente el descontrol metabólico a nivel sistémico celular nos está hablando de incapacidad de adaptación. Y finalmente el proceso de inflamación sistémica, eso requiere para la sobrevivencia, hay que adaptarse y más o menos del menor daño posible y se sale adelante. Y por ahí es por donde puede haber buenos candidatos, pero claro que todo lo que sea lo más práctico posible, ¿no?, para la toma de decisiones al lado de los pacientes, pues lo mejor. Sí, con respecto a la pregunta de ácidos biliares, definitivamente es la disfunción hepática, puesto que existen alteraciones a nivel de ACT, ALT, GMT, GMMT y de fosfatasa alcalina, lo cual de alguna manera infiere un funcionamiento de un hígado graso no alcohólico, aunado con los niveles de colesterol y triglicéridos, lo cual podrían tener un papel importante además del índice de masa corporal. Sin embargo, solamente hasta ese momento hemos analizado metabolitos que tienen que ver con el microbioma. Faltan los metabolitos de la interacción del microbioma con el hospedero. Y entonces el papel que nos gusta pensar de los ácidos biliares es mucho más complejo que un vaciamiento o una dirección hacia uno o hacia otro. Los metabolitos que se producen a nivel de la luz intestinal crean diferentes ejes en órganos y sistemas, y uno por mucho de los relevantes es cerebro, seguido por hígado, vaso, páncreas y algunos otros más. Entonces, la función, recuerde que también los determinamos en plasma, y si bien las concentraciones fueron inferiores, la presencia de estos ácidos biliares también fue observada. Entonces, estamos en el papel de los ácidos biliares secundarios, como bien mencionas, tiene que ver con la excreción, porque los primarios ya realizaron su función en el desdoblamiento y es producto de la degradación. Sin embargo, el que no los logres detectar en los pacientes con obesidad está, además de la alteración de la microbiota, podrían estar teniendo un papel más participativo que simplemente su ausencia. Gracias. Doctor, gran pregunta, nada más muy puntual para la respuesta, a tratar de alcanzar esto. En el contexto de las moléculas DR, estamos hablando de moléculas presentadoras de antígeno que se expresan en diferentes líneas celulares, pero grupos celulares, pero particularmente analizamos nosotros en monocitos, y es a lo que nos referimos. Ahora, y por supuesto, en ese sentido es un magnífico, digamos, biomarcador pronóstico, hablando de eso. Y para no extenderme más en esta respuesta, porque hacer paneles es una magnífica propuesta, pero los costos dejan de ser ahí competitivos si nos hablamos de biomarcadores muy costosos. Entonces, la gracia de esto es que la clínica no deja de ser la herramienta más importante, y cuando nosotros detectamos a un paciente en un estado
de gravedad, ya los biomarcadores dan igual, doctor. ¿Está usted de acuerdo? Entonces, lo importante es en las primeras horas de evolución que nosotros podamos detectar algún cambio, y de ahí sí el índice de neutrófilos, linfocitos, HLA-DR son moléculas que pueden ser válidas y no son tan difíciles de determinar. No me prolongo más, la única situación es que de la autoinmunidad, en el contexto de presentación de antígenos de DR, expresados en monocitos es una cosa, pero la autoinmunidad tendrá que ver con linfocitos T, por supuesto, que están involucrados, y por supuesto que sí hay una situación de autoinmunidad, no puedo determinarle mucho más, pero están involucrados seguro. Doctor Cruz, una pregunta leve, por supuesto, sí. Adelante, por favor. Bueno, primero que nada la felicitación, la forma tan precisa de integrar el conocimiento es fundamental para poder entenderlo. Y con la doctora Yolanda, bueno, cuando nos diste hace tiempo el tema, que era, como tú decías, muy preliminar, ahora nos está dando evidencias muy importantes, y me llamó la atención la diversidad del microbioma en el peso normal, todavía un rescate en sobrepeso y bajo en obesidad. Esto seguramente está directamente relacionado con la alimentación, y no sé si midieron la frecuencia de consumo de alimentos, y luego apuntas por ahí con 2 bacterias, y me gusta cuando dices lo que producen, y ahora todo el mundo está pensando en, pues voy a consumir bacterias benéficas para que me den los productos que necesito. No es nada más eso. ¿Cuál sería tu punto de vista y la integración de este conocimiento hacia recomendaciones hacia la comunidad? Sí, efectivamente tenemos un diario de alimentación, pero no hemos tenido la oportunidad de analizarlo. Seguramente en un futuro cercano podríamos discutir acerca de ello. Esta vez no logramos todavía tener el análisis final, pero sin duda la alimentación tiene un papel importante en estos niños, pero lo que llama la atención, pareciera que el sobrepeso pudiera ser el punto de retorno al normopeso, no así para la obesidad. Entonces, pareciera indicarnos, hasta donde llevamos el análisis, que la intervención podría llevarse a cabo en ese punto, y en ese punto están los niños de 10 años, ¿sí? La mayoría de ellos, más o menos 2 años, se encuentran en este estadio, y estamos analizando prioritariamente ahorita la alimentación de ellos para saber cómo incidir de una manera atractiva para impedir que lleguen a la obesidad. Doctora María López, por favor. Sí, buenas tardes. También muchas felicidades al grupo porque es una sesión muy interesante. Mi pregunta es para la doctora Vidal. Me llamó a mí la atención también la diferencia que había en la microbiota de los pacientes con sobrepeso y los normopeso. O sea, los obesos se parecen a los normopeso, pero los sobrepesos están diferentes, ¿no? Y eso es muy claro, que la microbiota depende de muchas cosas, no nada más depende del peso corporal. Así o sea, depende es. de la alimentación, de la contaminación, de muchas otras cosas. Y eso me lleva a la segunda pregunta, no entiendo por qué dice que definitivamente la microbiota es la causa de la inflamación, si no podemos hablar de causalidad definitivamente. La parte, vamos por partes. La primera, en relación a los 3 grupos, tienes toda la razón. El análisis subsecuente es en índice de masa corporal. Tú sabes que son niños cuya estatura y peso es muy dinámico, que se calcula a través de tablas, y que esto puede cambiar de un día hacia el otro. Entonces esta parte, bueno, no tan dramático, pero definitivamente estas tablas que se utilizan en lugar de como en los adultos, que es más fácil medir el índice de masa corporal, permite estas desventajas. Tenemos que hacer análisis más que de datos dicotómicos, de datos continuos, para poder entender la dinámica de la trayectoria que esto conlleva. Y el segundo punto…
que de la causalidad, o sea… La causalidad, sí. Tanto Prevotella como Paraprevotella han sido reportados en la literatura. La determinación que realizamos del lipopolisacárido a nivel sistémico es un lipopolisacárido para bacterias gram negativas. Paraprevotella y Prevotella son de estas características. El 30% de la población estudiada, en donde cayeron los grupos de sobrepeso y obesidad, se presentaron los grupos de intermedios a altos. De ahí la inferencia de la inflamación cuando determinas las citocinas, tanto en fase aguda a través del inflamasoma, como de la interleucina 17, interleucina 12. Por aras del tiempo no pude explicar con mayor detalle todo el perfil proteómico porque todo fue realizado en la misma muestra al mismo tiempo. No son muestras de tipo desfasadas, sino que pertenecen al individuo en el cual pudimos llevar a cabo todas las determinaciones de manera simultánea. La evidencia que tenemos de la translocación la inferimos por el lipopolisacárido que fuimos capaces de detectar. Actualmente estamos trabajando en el laboratorio con organoides intestinales que estamos estudiando todavía no lo logramos demostrar que sean los causantes de este proceso de inflamación. Y bueno, ya rápido, porque para que alcancen más preguntas al doctor Ferat, me llama la atención que los pacientes con sepsis tienen alto riesgo de morir cuando tienen la sepsis, pero también tienen alto riesgo de morir después. O sea, no me queda claro ese concepto. Bueno, ¿los niños no sucede así o sí? Sí, en los niños desconozco esta situación. Los niños es un comportamiento también muy diferente de los adultos, y no sé si Lulu quisiera responder. En los adultos sí quisiera nada más completar esto, doctora. La mortalidad la desconocíamos en los adultos, pero sí se incrementa esa mortalidad evidentemente, pero ya son situaciones que están asociadas al síndrome de inflamación persistente crónica, que es un PICS como se conoce ahora, y que no solamente habla de trastornos neurológicos, sino una desregulación de la respuesta inmune para la defensa ante microorganismos, y de ahí las infecciones oportunistas. Pero sin duda, no sé si Lulu tenga alguna aportación en relación a tu experiencia cuando has analizado los niños. De los neonatos, porque de hecho la oportunidad en sepsis está en los extremos de la vida. Son neonatos o adultos mayores. Por supuesto que se puede presentar en personas más jóvenes que los considerados adultos mayores, sobre todo cuando hay comorbilidades, y de ahí mucho de la propuesta que está muy en boga hoy día de enfermedades debilitantes asociadas con envejecimiento prematuro, incluyendo el del sistema inmunológico. En adultos, en términos muy prácticos, 3 de cada 10 no van a salir de la terapia intensiva a la semana. De los que salen de allí, todavía se puede perder otro más de cada 10 para salir de hospitalización. Entonces, más o menos, en buenos términos, 6 de cada 10 logran sobrevivir y egresar. De esas personas, a los 5 años, seguro 3 ya no van a seguir vivas. De ese es el tamaño, la importancia de esto que recientemente nos dimos cuenta que es la mortalidad tardía. Como bien decía el doctor Ferat, antes se medía ya, mientras está hospitalizado sale tan. Y ahora nos dimos cuenta que hay que medirlo no solo al año, sino a los 3 años y a los 5 años, y probablemente lo están extendiendo más. Y muy asociado con esto, ya hay quien está explorando el envejecimiento temprano en todas esas cuestiones, y la fragilidad, porque predispone a este tipo de cuestiones. El problema es que parece que no solo la sepsis, también influenza,
también COVID y otras enfermedades que involucran inflamación sistémica están por ahí. En adultos sí. En neonatos parece que no, más allá de una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, que esa sí está muy bien comprobada, los neonatos sobrevivientes de sepsis no se ha comprobado que tengan mayores tasas de mortalidad, ¿no? Mucha gente propone que tiene que ver con que como la respuesta de los neonatos no es exactamente igual en cómo se regula con los adultos, probablemente el daño a la larga no sea tan propicio. Las hematopoiesis de emergencia, que pueden ser más efectivas en neonatos que en adultos, podría tener un papel, pero pareciera que no, porque entonces tendremos mucha menos gente ya adulta de cuando los peques. Doctora Lulú. Buenas tardes. Primero felicitarlos por estos conceptos tan interesantes que nos han hoy mostrado, pero creo que mi felicitación se extendería porque he constatado durante los últimos años el gran trabajo que realizan ustedes como equipo y por ello los felicito. Y yo tendría un comentario en relación a uno de los conceptos que nos señalaba la doctora Vidal, que pese a que las personas bajan de peso, persisten la alteración de las variables. Y mi comentario sería, he tenido la oportunidad de trabajar aspectos que son en común a alteraciones metabólicas, alteraciones inflamatorias y de la coagulación en pacientes con obesidad, pero también en pacientes que son delgados y que tienen alteraciones metabólicas, y es muy similar el comportamiento. Y propiamente la pregunta sería para el doctor Ferat, porque sabemos que la inflamación, como otros procesos, el estrés o la hemostasia, son espadas de doble filo, ¿no? Y ese filo es para beneficiar o para perjudicar. La pregunta sería, doctor, en los pacientes con sepsis, así como lo vimos en los pacientes con COVID, la activación de la coagulación y la alteración de la hemostasia secundaria, las alteraciones inflamatorias, ¿cuál sería su experiencia en los pacientes con sepsis? Bueno, definitivamente poca experiencia. Yo le pasaría la pregunta al doctor Gilberto Vázquez de Anda, pero yo sí le puedo decir, doctora, que no podemos separar inflamación de alteraciones de la coagulación. Hoy por hoy los estudiamos en forma diferente y mañosamente, me atrevería a decir eso, porque es tan complejo estudiar inflamación como complejo estudiar coagulación, pero el factor tisular se activa de manera inmediata en el momento en que inicia la respuesta inflamatoria, y es a nivel endotelial, de tal forma que si nosotros hablamos de la respuesta inmune generada o la respuesta inflamatoria generada por células de la respuesta inflamatoria, estamos hablando de un fenómeno que ya ocurre en el sitio del daño, pero lo que está sucediendo a nivel de la coagulación sucede en el endotelio, y esta respuesta inflamatoria en el endotelio es inicial. Entonces es difícil decir quién empieza primero o no, pero claramente y de manera lógica la respuesta inflamatoria inicia primero en el endotelio a través del factor, el factor tisular, y de ahí todo lo que se desencadena de la coagulación, y de ahí los problemas que eventualmente, si no se llega a controlar, por los problemas de trombosis. Yo no sé incluso si el doctor Raúl Carrillo quiera comentar alguna cosa al respecto. 30 segundos. No cuenta en tiempo. Efectivamente, hay una muy estrecha relación entre inflamación y trombosis, que es lo que ahora se evalúa de un concepto general de inmunotrombosis. En relación a sepsis, la disfunción orgánica que se presenta, de la que habló Gilberto, es multifactorial, pero la trombosis microcirculatoria es causa importante y una de las principales de que el paciente se vaya a disfunción multiorgánica. Ya cuando vino toda esta respuesta disregulada de mediadores inflamatorios, de respuesta inmune innata, de alteración en polimorfonucleares con la formación de NETs, lo que viene prácticamente al mismo tiempo, porque no se puede separar acorde al tiempo, es la microtrombosis.
Por eso en todos los esquemas de terapéuticos de sepsis, si no hay alguna contraindicación absoluta, hay que dar anticoagulación profiláctica o terapéutica, como se vio en COVID. Los pacientes en COVID morían de tromboembolias pulmonares, morían con la microcirculación pulmonar y multisistémica trombosada. Y lo grave en estos pacientes es que hicieron, ¿te acuerdas, Gilberto?, una grave resistencia a la heparina. No se diga de la de bajo peso molecular, si aún en infusiones o con infusiones muy altas de heparina no fraccionada, hacían trombosis grave. Y esto muestra lo que bien comentó Eduardo, esta interrelación entre inflamación y coagulación en este grupo de pacientes en especial. Doctor Constantino. Gracias, muchas felicidades por este simposio y muchas gracias por recordarnos el papel tan importante de la inflamación en la enfermedad. Y tomando en cuenta que los péptidos antimicrobianos controlan bastante al microbioma, pero también tienen un papel inmunorregulador, mi pregunta es, de esta gran cantidad de péptidos que se producen en las células de Paneth de las criptas de Lieberkühn en el intestino, si tendrían algún papel en las modificaciones, o si se ha estudiado si hay papel en las modificaciones en el microbioma intestinal. Por supuesto que sí, son súper importantes. Se conoce que el papel de estos péptidos antimicrobianos son los responsables de regular la sobrepoblación microbiana y en los pacientes normopeso y sobrepeso, su concentración es incrementada podríamos decir, dos veces, y en el caso de los pacientes obesos no logramos detectarlos. Bueno, con esto podemos empezar a dar por concluido nuestro simposio. Yo quiero agradecer a nuestros ponentes. Creo, sin temor a equivocarme, que las presentaciones fueron magistrales y de gran utilidad. Más que nada nos despertaron mucho más dudas y agradecemos las preguntas porque esto nos lleva a estudiar cada vez más y es mandatorio en lo que es la respuesta inflamatoria. Parece que cada vez sabemos menos. Doctor Germán. Muchas gracias, muchas felicidades. Gracias a doctor Ferat por la coordinación y la invitación, al doctor Vázquez de Anda, a la doctora Lourdes Arriaga y a la doctora López Vidal. Muchas gracias también a todos ustedes. Quisiera yo invitarlos para el día de mañana. Tenemos el simposio entre la Academia Nacional de Medicina sobre la lactancia materna 2024, la lactancia una oportunidad para la equidad en la salud materna, infantil y ambiental, que será coordinado justamente por la doctora Lourdes Arriaga y por el doctor Carlos Briones, mañana jueves 19 a las 12:30 horas. El próximo viernes 20 a las 11 de la mañana tenemos una sesión especial con el Departamento de Biología, con el Departamento de Biomedicina Molecular del CIMBESTAP en su 25 aniversario, que será coordinado por el doctor Leopoldo Santos Argumedo. E invitarlos para finalizar para el simposio del próximo miércoles 25, el simposio ordinario, denominado Ventilación Asistida Espontánea por Reflujo, un nuevo paradigma en la oxigenoterapia, que será coordinado también justamente por el doctor Vázquez de Anda. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde y nos vemos el día de mañana. Gracias. Eduardo, buenísimo. Qué bueno.